Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre Estado, poder y tierra en Abya Yala a partir del caso de México y del acceso y control de la tierra, derechos territoriales, guiándome por el planteamiento que ha sido esbozado aquí como línea de trabajo. Quisiera empezar con un escrito de una compañera joven, poeta, escritora, que en una serie de cartas sobre la guerra plantea: tampoco esta noche duermo, noche de Iguala, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron detenidos por la policía y más tarde entregados a un grupo delictivo. Pocos días después de la tragedia, mi insomnio adquirió la forma de un síntoma. Era obra de la pérdida. Pasé varias noches en blanco investigando en internet sobre otros casos de desaparición forzada y la gestión de muerte que Iguala revelaba, no solo como estrategia de control territorial del crimen organizado, sino también como política de Estado o necropolítica. Continuaba: desde aquí escribo entonces, desde el epicentro de una guerra no declarada, buitre con antifaz, una ofensiva contra nosotros, las personas de a pie, los tú y los yo, los cualquiera, los despojados. Con esto quiero señalar, para cerrar un poco esta introducción, que los despojados y hablar del despojo es hablar del despojo de nuestros cuerpos, del despojo de nuestras subjetividades, del despojo de nuestras culturas. Cuando estemos mencionando la tierra, no es que te quiten un recurso, como le llaman, no es que no tengas un medio de producción, sino básicamente lo que nos están hablando es de nuestro espíritu en general. Nos vamos volviendo civiles sin derechos bajo un paradigma gubernamental que ya no es democrático, si es que alguna vez lo fue, ni tampoco político, sino estado de excepción normalizado. Esta vulnerabilidad común nos desune o nos convoca, nos está interpelando a todos nosotros, y lo hace escribir fuera de sí 36 cartas de guerra, Vivian Abensunchan y otros, porque está dialogando con ellos. Aquí lo que quiero subrayar es este estado de excepción permanente. Ya lo dijo Benjamin, pero básicamente para los de abajo, para la gente, para los subalternos, el estado de excepción es algo que está, digamos, como algo que es normal, como algo que ocurre día con día. El despojo, sin embargo, ha sido reactualizado. Tiene por referente, y para mí es muy importante subrayarlo, la territorialización del capital. Porque si no captamos esta dimensión, no nos damos cuenta que no se trata de una nueva fase en la acumulación del capital, de ciertos rasgos, sino que estos tienen un referente espacial, pero espacial que se convierte en político, que tiene un ejercicio directo por las formas que presenta de una violencia sin precedentes, y en esta perspectiva de lo que estaríamos hablando es entonces de una disputa territorial. Yo me atrevo a decir, lo digo en términos de provocación, no hay un territorio y territorios de un lado desde las subjetividades o construidos, sino en la confrontación, en la lucha, en la historia de lucha de los pueblos, en la construcción de su sentido de pertenencia, de construcción de sus experiencias en todos los planteamientos. En este sentido hay que estar muy claros. El proceso entonces de territorialización actual, tanto social como del capital, pasa por las corporaciones. Por eso me parece muy importante la última exposición, porque efectivamente hay que darle seguimiento. Estos reinan y es
fundamental esto, no solamente la producción, determinan qué tipo de tecnologías y en ellas compiten, nos plantean y controlan nuestro consumo y los modos de vida. Y ahí estaría el punto central al que yo me quise referir el primer día, en términos de que se han incorporado las corporaciones a el terreno disciplinario de lo social. Podríamos decir, tiene un carácter biopolítico, diría Foucault, en esta perspectiva del poder. El poder se nos aparece en lo cotidiano, el poder de las corporaciones nos determina continuamente. Entonces, de lo que estamos hablando, y por eso yo armaba esa dicotomía, proyectos de vida frente a proyectos de muerte, lo que se nos pone en juego es efectivamente nuestro sentido de humanidad, pero también, ¿sí?, la posibilidad de tener control sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros cuerpos. Territorio es el cuerpo de cada uno de nosotros y nosotras. Es fundamental captar que no se trata nada más de un aspecto de referentes institucionales o de rasgos específicos o podríamos decir así, de agencia, sino se trata, yo diría mucho más profundamente, de un sentido de vida diverso. Actúan, y digámoslo así, como grupos de poder las transnacionales, y lo hacen a partir de territorialidades específicas. Los compañeros y compañeras que trabajan sobre geopolítica y sobre el comportamiento de las corporaciones, de las empresas transnacionales, básicamente apuntan al tema del extractivismo, ¿sí? El interlocutor con nosotros son las corporaciones y los estados que apoyan a esas corporaciones, pero básicamente también hay que decirlo en términos no solamente del neoextractivismo, sino en el mundo rural tiene características de una violencia inaudita. Podemos hablar de los mercados de la globalización neoliberal, ¿sí?, o la territorialización del capital. Tendríamos por un lado todo lo que ha sido esta integración que arrancó con el comercio, que ha sido mencionada en esta mañana. Para nosotros el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el conjunto de tratados de libre comercio, sí, en general. México es campeón en firmar tratados, si se los propone alguno de ustedes, quizá les firme un tratado de libre comercio también. En términos generales, sí, hoy asistimos a algo que aquí ha sido mencionado y que me parece central, que es este proceso de la financiarización, que va de la mano del proceso de especulación sobre espacios, alimentos, materias primas. No acabamos de salir de la crisis de financiarización por, digamos, los departamentos, por toda la inmobiliaria, y ya estábamos entrando en el proceso de la especulación a partir de los alimentos. Y no estábamos nada más en eso, y el proceso hoy de especulación sobre las mineras y la posibilidad de las mineras, o para el precio del petróleo, si nos olvidamos que hoy los mercados a futuro del petróleo Shell, esquisto, si le quieren decir también en un castellano ahí medio raro, etcétera, son los que determinan una caída en el precio del petróleo también en esa perspectiva. De lo que hablamos entonces es que los productos agropecuarios, la utilización para la energía de parte de los productos, todos estos elementos estarían sumándose a un proceso de financiarización que nos pone en el límite, que nos expone a la economía ficción y todo esto. Ahora, en este sentido, agroindustrias, ciudades rurales, megaproyectos, el proceso de gentrificación, perdón por usar ese término, de convertir los centros para yuppies, para gente bien, los centros de las ciudades, la modificación del espacio urbano, etcétera, todos esos son rasgos de la ocupación del capital sobre nuestras vidas. Mayo francés del 68 representó la producción de un espacio por parte de las masas en la calle que se retoma en su ciudad,
¿sí? Y para lo cual Lefebvre construye toda la idea de la producción del espacio y en este sentido de las territorialidades y territorios apropiados por los individuos frente a una ofensiva territorial general que tuvo su primera crisis en esa construcción de esas subjetividades. Hoy, hablar de que el capital nos roba nuestras vidas es que se mete con el agua, se mete con esos cráteres que se presentaron aquí, lunares, las mineras, se mete con la contaminación de las aguas, con la contaminación de nuestras vidas, con la contaminación de lo que nos hace consumir y que nos vuelve extremadamente consumistas. Pero ahora, la relación de esto, ¿en qué términos? Yo lo explicaba, y ahí le puse el nombre de Johann Hirsch, ¿sí? Es el Estado Nacional de Competencia, es la nueva forma de aparición de los estados nacionales que fueron fincados sobre la idea de la soberanía nacional. Hoy, enfrentar la idea de la soberanía nacional, ¿sí? Por eso el movimiento campesino antepone la soberanía alimentaria, pero porque tiene una fuerza anticapitalista brutal, la soberanía alimentaria, no solamente por el problema de los alimentos en general y entonces la pobreza y esto y lo otro, no, porque es la confrontación directa en algo que tiene que ver con nuestras vidas diarias sobre lo que tendría que ver este planteamiento de la soberanía alimentaria. Pero la pérdida de soberanía, México entró al Tratado de Libre Comercio y era un país exportador de alimentos. Hoy importamos poco más del 50% de lo que nos comemos. ¿Sí? Por favor, sí, en esa dinámica general, y ya no lo digan si lo analizamos para el maíz, si lo analizamos para algunos productos, el arroz, o si quieren ustedes cualquier otra cantidad de productos, es imposible competir con los precios, se deja internacionales, se deja de producir, ¿sí? Y ya no digamos los subsidios que recibe, con el que tenemos casi el 85% de lo que vendemos y compramos. En el mundo de la internacionalización, México, que tenía una condición de exportación mejor, hoy es con un país, en la mundialización, tenemos un país, con un país tenemos el 85% de nuestro comercio. Entonces, si estamos hablando de estos procesos, lo que sucede es la pérdida absoluta de nuestra condición. En ese sentido, hay que llamarle por su nombre. Se trata de una violencia estructural que es de fondo ese despojo de los comunes. Es una violencia ejercida especialmente por las empresas transnacionales, particularmente por las extractivistas, como ya dije, y las agroindustriales. Pero y pongo y velocidad por algo, ¿sí? Estábamos en una discusión, en una reunión muy grande sobre el tema de las mineras y cuando estábamos exponiendo amablemente, porque no fue agresivo, por lo que voy a contar, un compañero que se puso enfrente, un indígena totonacú, agarró una piedrita y me la lanzó al pecho. Me dijo, haga de cuenta que eso era una bala. A usted no lo mató la bala. Pero ¿qué tal la velocidad? Él empezó a meter la velocidad con que las mineras habían llegado a su región. Y cómo era, el asunto era que él lo percibía como imparable por la velocidad. Nos hemos defendido aquí de los españoles, nos hemos defendido de tal cosa, pero a esta velocidad, para él el tema de la velocidad y de la ruptura entonces de un tiempo frente a la financiarización, ese es un aspecto humano central de la economía ficción sobre estos elementos, si los traducimos aquí, y eso. Pero, ¿qué pasa con la minería en México? Ya Héctor esta mañana habló de cómo en México no sucedió la privatización de la tierra porque los campesinos, campesinas de nuestro país no quiso hacerlo, es más, creció la propiedad social. Es muy largo explicar lo que él decía, ejidos, comunidades, estamos hablando de una propiedad social no privada en un país, no tenemos ninguna duda, capitalista. Pero el capitalismo puede amoldarse y es más, yo me atrevo a decir que es mucho más capitalista que la propiedad de la tierra no sea propiedad del capital. ¿Sí? Perdón por la redundancia. O sea, me atrevo a decir porque teóricamente lo podemos
comentar aquí, pero porque traslada el tema de la renta a un ámbito de concentración total de la misma, cuando el tema de la renta diferencial de los distintos o aún de la renta absoluta se traslada, ¿sí?, y México, el campo fue el que permitió la gran industrialización, el milagro mexicano, ¿sí?, la destrucción del mundo rural que crecía, ¿sí?, a un porcentaje elevadísimo. De repente en los años 70 se topó con que le habían extraído toda la posibilidad de seguir en una escala de producción de otro tipo. Pero eso que ven ahí, ustedes, ¿sí? Gracias. Eso que ven ahí, está en rojo en mi pantalla. Bueno, imagínense rojo eso, es la cantidad de concesiones mineras hoy en México. Entonces, Héctor dijo, el 54% del territorio nacional de México, ¿sí?, casi 106 millones de hectáreas, de 196 son propiedad social. Pero encima de la propiedad social y de la pequeña propiedad privada en el mundo rural, este es el mapa de las concesiones mineras. Estamos hablando de 96 millones de hectáreas concesionadas. Estamos hablando de cerca de la mitad del territorio nacional en manos, ¿sí?, de las corporaciones. México, sin embargo, es el cuarto país de inversión minera. Voy a volver sobre eso. Pero sobre el anterior, ¿sí?, vean, más o menos ubiquen así visualmente, y sobre el que sigue, o sea, lo que le faltaba al otro, esto es las concesiones para el fracking, las concesiones para la fractura hidráulica, las concesiones petroleras en un país donde, por cierto, la propiedad no era del Estado, sino de la nación, y la nación es el pueblo en otra visión de nuestra Constitución. Es distinto nación que Estado, sí, lo podemos recuperar en otra perspectiva. Y entonces imagínense en el Golfo de California, ¿sí?, imagínense hasta Chiapas, imagínense todo el Golfo, pero sobre todo, para los que no conozcan, de la mitad del país para arriba, estamos hablando del semidesierto. Producir eso requiere, pero de una cantidad de agua infinita para el fracking, que no hay. ¿Cuál es el proyecto? Desviar el Pánuco, que es el último gran río hacia el norte, desviarlo 700 kilómetros, ¿sí?, para que haya agua para todo eso. O sea, de lo que estamos hablando, ¿sí?, y la caída de los precios del petróleo tuvo que ver con esto para un país petrolero, ¿sí?, singularmente estas concesiones, ¿sí?, hablan de mercados a futuro del petróleo, de un petróleo que hoy, hay que decirlo, si está a 30 pesos aprox, ¿no?, el precio del barril de petróleo, el fracking no se saca por menos de $70 el barril. Entonces ustedes imaginarán, más del doble, o sea, ¿cuándo va a volver a los niveles que se haga rentable? Y entonces lo único que tenemos es amenazas, prospecciones, porque el gobierno mexicano le da el dinero a las empresas que le falta para que salga tablas, para que salga igual con la extracción de los barriles vía fracking para seguir especulando en el mercado. Y podría seguir y seguir, estamos hablando, así quedan las tierras de eólica para los que les encanta, ¿sí?, la energía, ¿no?, ahí tratable. No, así no es tratable con la naturaleza ni con nada, y tenemos gigantescos movimientos también. Pero en términos generales estaríamos hablando entonces, nada más doy el ejemplo México es el cuarto país del mundo en inversión minera en este momento, cuarto país del mundo. Ustedes ven los que siguen: Chile, Perú, China, Rusia, Brasil, aparece ahí, ¿no? Vean los países, vean las proporciones. Sí somos la mitad de Canadá, pero imagínense lo que significa esto en nuestra perspectiva, y como bien decía el amigo Totonacú, de lo que hablamos es de una velocidad inaudita. ¿Hacia dónde va esto? Tenemos que ver cuáles son los porcentajes hoy de movimiento minero en el mundo: 57 a Estados Unidos, 10.4 a China, 4.7 a Corea, 4.3 a Inglaterra. Sí, hablamos de eso. Pero nada más dos datos.
¿sí? En 20 años en México se ha extraído 4 veces más oro que durante todos los 300 años que duró la colonia. Esa es la velocidad que hablaba el amigo. La producción de plata, ahí la ven en la proporción ustedes, ¿sí? La mano izquierda es toda la colonia y la derecha los últimos 20 años. Frente a eso, sin embargo, ha habido una confrontación muy importante frente a los procesos de desposesión que tienen que ver, por ejemplo, con la minería de Viricuta. Y aprovecho el caso de Viricuta con los Guarrárica, porque es muy importante los mal llamados huicholes y algunos que hayan leído al tal Castaneda, que yo creo que no entendió bien qué pasaba ahí, pero del peyote y eso, es el asunto que está detrás. ¿Qué quiere decir? A 800 kilómetros de donde tienen su territorio físico, por eso quería usarlo, ¿sí? Está un territorio simbólico. Está nada menos que para ellos la cuarta esquina del universo. Ellos están a cargo, como algunos pueblos, alguno aquí, los mamos, ¿no? Están encargados de la reproducción del universo, no de pendejaditas ahí de la tierra y la pelotita esta que somos, ¿no? Sino del universo entero. Ellos, encargados de eso, empezaron todo un movimiento, habían ganado en el 169, hablando de los derechos internacionales de la OIT, poderse proteger ahí. ¿Y qué es lo que ocurrió? A pesar de ello, la nueva ley minera permitiría pasarles por arriba. Ellos están en el pleito legal, no hay que preocuparse de eso. Pero ¿qué hicieron? Fueron a hablar con los propietarios de esas tierras y a explicarles lo que representan esas tierras. Y la gran ventaja es que hubo un movimiento artístico, si ustedes meten Viricuta, no se vende, Viricuta se defiende, van a encontrar todos los grupos de rock, de música X y Y, de todos los tipos de música, defendiendo a Viricuta. Es un triunfo cultural fundamental y representa lo mismo que para otro sexenio fue evitar un aeropuerto, ¿sí? Sobre las tierras de la gente. Representa estas cosas. Esta mañana se habló de las áreas naturales protegidas. El 10% del territorio nacional de un estado que va en retirada va, como le llamo ahí, keynesianismo ambiental, ¿verdad? O sea, resulta que va en retirada, que ya no quiere ser keynesiano y, sin embargo, sí que ya no quiere ser Estado benefactor e interventor en la economía y, sin embargo, el 10% de eso. Porque hoy las áreas naturales protegidas en México, ¿sí?, son el proceso de privatización, de extracción, ¿sí?, de sustracción y de despojo de la propiedad social para proteger la naturaleza. Y ahí, en eso, hay un proceso, ya, perdón, no quise sumar más mapas y más cosas, pero hay un proceso que de ese 10%, el 3% está concesionado ya en este momento, adivinen a quién, a las mineras. Ahora, de la lucha de la tierra a los territorios, no es que a la tierra le faltaran atributos, para mi gusto, ¿sí? El tema de la tierra y el territorio tiene que ver con prácticas internas de territorialidad que desembocan eventualmente en territorios, porque si creemos que el territorio es un acto y una definición, no entendemos que es una práctica social que se gana, se pierde, se disuelve y hay que reconstruirla permanentemente. O sea, en este sentido es fundamental entender cómo se ha dado las luchas socioambientales han avanzado en estos términos, ahí están varias de ellas y me salto a ir cerrando sobre cómo se da la disputa hoy territorial central cuando la soberanía está en el aire, por decirle así. Crisis en las soberanías nacionales, expansión geográfica, globalización que hoy llegó a sus límites. El mundo finalmente, eso, era finito. Y entonces, ¿qué sucede cuando esto? La crisis energética que tiene connotación civilizatoria, la territorialización que ataca y disputa no solamente los recursos, sino la biodiversidad, el conocimiento
tradicional, todo el tema de los transgénicos y la defensa entonces de nuestros centros de origen, la acumulación por desposesión ligada a la disputa por la renta, el dominio, digámoslo así, sin hegemonía, que ha traído hoy una crisis política postcolonial. ¿Qué queremos decir con ello? Que no solamente se trata de estados que dejaron de cumplir su función como estados republicanos, capitalistas. Y entonces, en este sentido, la disolución de esto ha tenido por confrontación el tema no solamente de las funciones del Estado liberal, sino también de la condición postneoliberal que ocurre en ello. Solo las voy a pasar. Tema de renta criminal y economía nacional, que habría que entender esto como la renta criminal, sí, porque hay condiciones de dominio territorial y entonces cómo se da todo el tema de la renta. Pero también, sí, el tema de Ayotzinapa como un acontecimiento, como decía yo al principio, que cambió nuestras vidas. Y termino con esto: desgranemos la violencia, como planteaban en esta manta un montón de artistas. Cada uno de los granitos es uno de los jóvenes hoy desaparecidos. Para combatámosla con agricultura. Gracias.